Bien, chicos, acabo de iniciar con la grabación. Si les apareció el anuncio por ahí, denle continuar o siguiente. Ok, bien. Recapitulando un poco. El día de ayer estábamos analizando la gráfica que relacionaba a los grados Fahrenheit con los grados Celsius. Y bueno, llegamos hasta esta tabla. Vamos a concluir. Buenos días, maestra, no se escucha. Amairani, ¿no me escuchas? Ni yo, maestra. A ver, permítanme. Yo sí la escucho. Ey. Yo sí lo escucho. Igual, maestra. Maestra, yo escucho a todos. Es mi audio, maestra, déjeme lo checo. Ok, sí, me parece que es tu audio, Mayrani. No pasa nada, ¿puedes checarlo? Sí. Ok, listo. Ahora sí, Mayrani. Me parece que todavía no. Todavía no se escucha. Chicos, en lo que Mayrani revise el audio, voy a pasar lista de una vez. Vamos a adelantar con esa parte. ¿Ya me escuchas, Amairani? Me parece que todavía no. ¿Sigue fallando? Sí. Ok, Amairani, no pasa nada. Muy bien. Entonces, chicos, lo que realizamos el día de ayer. En la página 127, por favor, la tablita. Teníamos que relacionar la temperatura en grados Celsius con la temperatura en grados Fahrenheit. En la tabla nos mostraban algunos valores para la Celsius, -10, 0, 10, 20, hasta 50. Temperatura en grados Fahrenheit. Si nosotros estábamos en -10 en grados Celsius, la temperatura aproximada que correspondía a los Fahrenheit era más o menos de 16
16, 17 grados. Era lo que habíamos llegado el día de ayer. Ahora, estando en 0 grados Celsius, que es el origen, fíjense, ahí justamente donde se cortan las dos líneas rectas, la altura en grados Fahrenheit que le corresponde es aproximadamente 31 grados. Después, si nos paramos o nos colocamos en 10 grados Celsius, la altura aproximada es de 50 grados para Fahrenheit. Si lo hacemos en 20 ahora, nos fijamos que le falta bien poquito para llegar a 70. Podría ser 67 más o menos. Ahora en 30 grados ubicamos el punto que nos va a reflejar la altura para Fahrenheit y aproximadamente 86 más o menos, 86, 87, va por allá. Después para 40, un poquito más de 100 grados. Podríamos decir que pueden ser 104 a lo mejor. Y por último, para 50 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit. Ahí está, más o menos. Tratando de aproximar aquellos valores que no eran exactos. Incluso aquí, fíjense, aquí es un poquito más arriba de 120, pero aproximadamente es 120 grados Fahrenheit. La siguiente pregunta es esta. ¿Observas alguna regularidad en los aumentos en el número de grados en una y otra escala? Vamos a ver el aumento en grados centígrados. Entre estos valores, ¿hay un valor constante? ¿Hay una diferencia que se repite? ¿De cuánto en cuánto van cambiando los números Celsius? Maestra, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí escuchan? No lo escucho, maestra. ¿Me escuchan, chicos? ¿Ahí? Yo sí, maestra. ¿Sí? Yo sí me escucho, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ¿de cuánto sería la diferencia entre esos números? Que son 10 mayor al anterior. Son 10 grados centígrados. Van cambiando de 10 en 10. Así es. Fátima, así es. Muy buena tu observación. Ok. Entonces, en Celsius, aquí en el recuadro de abajo lo podemos ir colocando. En grados Celsius hay diferencia de 10. Es decir, va aumentando de 10 en 10 la tabla. Ahora, para los grados Fahrenheit, ¿de cuánto en cuánto van aumentando? De muchas cantidades. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera cantidad? De 17 grados a 31 grados Fahrenheit, ¿cuánto hay de diferencia? 14. 14. Luego, de 31 grados Fahrenheit a 50, ¿cuánto hay de diferencia? 19. 19. 19. De 50 a 67, 17. de 67 a 86, 19. otra vez
Luego de 86 a 104, 18. ¿cuánto? 18. 18. 18. Y de 104 a 120, 16. 16. ¿Por qué creen que pasa esto? No sé. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué será que no hay un valor como en grados centígrados? Puede ser porque no, la gráfica no fue tan exacta. Por ejemplo, en Exactamente. 20. Así es. La gráfica no es tan exacta. Los valores que colocamos en la fila de grados Fahrenheit son aproximados, justamente porque la gráfica no es justamente tan exacta. Nosotros fuimos ahí calculando algunos valores, otros sí eran exactos, pero no todos. Entonces, hay variación de diferencias porque aproximamos los valores. Entonces, en grados Fahrenheit hay variación por la aproximación realizada. Muy bien. Después nos dicen, comenta la respuesta con el compañero. Bueno, es lo que prácticamente hacemos aquí siempre. Vamos compartiendo ideas, vamos revisando paso a paso. Después, de acuerdo con la regularidad que observaron, ¿a cuántos grados Fahrenheit le correspondería entonces una temperatura de 100 grados Celsius? De entre todos estos números aquí, chicos, que nos dio la diferencia, ¿cuál fue el que más se repitió? 19. 19. Entonces podríamos tomar esa diferencia de 19, ¿no? Como aquella regular. Ahora, hemos estado comparando grados centígrados con grados centígrados, grados Fahrenheit con grados Fahrenheit, y lo que ahora vamos a hacer es comparar grados Fahrenheit con grados centígrados. Esta diferencia nos puede dar una idea. Cuando hay 0 grados centígrados, puede ser que haya 31 grados Fahrenheit. Cuando hayan 10 grados centígrados, la escala en Fahrenheit es de 50 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una diferencia de 40. Aquí pues de 31. De 20 para 67 grados, ¿cuál es la diferencia? ¿De cuánto? De 20 a 67 grados Fahrenheit. 47. 47. De 30 a 86. 56. Y de 40 a 104. 64. De 50 a 120. 70. 70. Entonces, ¿cuál es la regularidad que observamos? Aquí tampoco hay un valor constante, pero lo que sí observamos es que la diferencia se va haciendo cada vez más y más grande. De 0 a 31 habían 31 grados, de 10 a 50 habían 40, luego hubieron 47, 56, 64, 70, entonces va creciendo cada vez más conforme más nos acercamos a valores en grados centígrados grandes. La diferencia que hay con los grados Fahrenheit es cada vez mayor.
Entonces, de acuerdo con esta regularidad, ¿ustedes cuánto calculan que podría ser la temperatura en Fahrenheit a partir de 100 grados centígrados? ¿Qué altura le podría corresponder a 100 grados centígrados? ¿De cuánto podría ser, chicos? Digan un número. 10. 10 grados Fahrenheit. ¿Están de acuerdo? A 100 grados centígrados le pueden corresponder 10 grados Fahrenheit. No, 240. 240, igual. 212. 212, ahí hay otra, 212. Ok, entonces, ¿por qué no 10 grados Fahrenheit? Porque es menor a 100 grados centígrados. Entonces, aquí la No, regularidad, dígalo, loco, maestro, usted diga un número, yo dije un número, no. pero con base en lo que estamos estudiando. Si aquí la regularidad fue justamente el aumento, conforme más nos alejamos en grados centígrados, pues tiene sentido pensar que más nos vamos a alejar en grados Fahrenheit. Si aquí ya estamos en 100, la cantidad que le corresponde en grados Fahrenheit pues va a ser bastante mayor. Puede ser 212 como mencionó Juan, 240 como mencionó Guillermo. Entonces, la lógica aquí es uno aumenta y el otro también. Conforme más crecemos en uno, también el otro crece. Después nos preguntan para menos 10 grados centígrados. Bueno, en este caso la gráfica ya nos da el resultado, que en este caso pues sería de 17 grados Fahrenheit. Ahora, nos dicen, la fórmula que relaciona a las variables centígrados y Fahrenheit es esta. Esta fórmula se usa para obtener la cantidad de grados Fahrenheit a partir de una temperatura en grados Celsius. Es para hacer una conversión. Entonces, con esta fórmula podemos sacar la de 100 grados centígrados. Si nosotros sustituimos los 100 grados centígrados, quedaría así. 9/5 de los 100 grados centígrados aumentado en 32. ¿Cuánto nos da esta operación? 9/5 por 100, luego más 32. Los 212. 212, justamente la medida que nos había confirmado Juan. Entonces aquí ya no hay tanto aproximación, sino es directo. Es la fórmula que nos está relacionando la cantidad de grados centígrados con la cantidad de grados Fahrenheit. Y fíjense, dada una cantidad en grados centígrados, siempre
la temperatura en grados Fahrenheit va a ser mayor, porque hay un aumento y hay una multiplicación. Entonces siempre vamos a tener temperaturas en grados Fahrenheit mayores a la escala centígrados. Bien, chicos. Esta tarea ya la pueden entregar el día de hoy. Maestra, me conecté al celular porque se desconectó el internet. Ok, Yeshua, gracias por el aviso. Entonces, ya la pueden entregar, chicos. La pueden entregar el día de hoy antes de las 6 de la tarde, para que los puntos ya les sean asignados. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. Ok. Entonces, ¿para qué nos sirvió esta actividad? Para ubicar puntos en la línea recta. Es importante que ustedes a partir de ahora vayan aprendiendo cómo interpretar a una gráfica, cómo localizar la información que me están solicitando en una gráfica, porque vamos a estudiar más al respecto en las siguientes sesiones. Entonces, vamos con lo que sigue, siempre del libro, pero ahora, página 128, por favor. Siguiente página. Nos dice interpretación y construcción de gráficas lineales. ¿Qué quiere decir que sean gráficas lineales? Pues que son una línea recta. Entonces, esas son las que vamos a estar estudiando a lo largo de este periodo. Nos dice, María está de visita en Calexico, California. En un mensaje que le envía a su hermana Carmen, que vive en Puebla, le dice que el termómetro marca 104 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados centígrados? Ahora nos preguntan al revés. En la actividad pasada nos daban grados centígrados y nos preguntaban por Fahrenheit. Ahora nos dan Fahrenheit y nos preguntan por grados centígrados. Vamos al apartado Analiza y resuelve. Dice, una taza de café se calienta en un horno de microondas, luego se extrae del horno y se expone al medio ambiente. Cuando se encuentra a una temperatura de 15 grados centígrados, o sea, el café, al sacarlo del horno, tiene una temperatura de 15 grados. Supongamos que en los primeros 10 minutos la temperatura de la taza disminuye de forma uniforme. La siguiente gráfica representa una aproximación de la forma en que la temperatura disminuye en los primeros 10 minutos. Ok, temperatura en grados centígrados. Aquí está. La vertical, la línea vertical nos indica la temperatura en grados centígrados que tiene la taza de café. Cuando no ha transcurrido el tiempo, es decir, en 0 segundos o 0 minutos, aquí está minutos. En 0 minutos, la taza tiene una temperatura de ¿cuánto? 90 grados. De 90 grados. Entonces, es lo primero que va en el inciso A. De acuerdo con la gráfica, ¿a qué temperatura está la taza de café cuando recién se saca del horno? A 90 grados. Porque no ha transcurrido el tiempo una vez estando afuera. Es directo, se está sacando apenas del horno. Esa es la temperatura que tiene, 90 grados. Después, inciso B, ¿qué temperatura tiene la taza un minuto después de haberla extraído del horno? ¿80? 80 grados. Vamos a ver, luego de que se saca del horno y transcurre un minuto, nos situamos aquí sobre la línea horizontal en un minuto. Y observamos
¿Qué temperatura le corresponde? Aquí está. Aproximadamente un poco más de 80, pero menos de 90. Como 87 más o menos. 87. Así es, 88, 87 grados. Luego de 2 minutos, entonces, ¿qué temperatura tiene? ¿84? Más o menos 84 grados. Nuevamente aproximamos. Y después de 3 minutos, Y como 80. muy bien, como 80 grados. Vamos a responder ahora. La temperatura que bajó cada minuto fue la misma durante los primeros 10 minutos. Vamos a ver si se cumple. En el primer minuto vamos a colocarlo de esta manera. Podemos construir una tabla. Tiempo y grados centígrados. Cuando estábamos en 0, la temperatura fue de 90. Cuando estábamos en 1 minuto, aproximadamente la temperatura de 87. En 2 minutos, 84. En 3 minutos, 80. En 4 minutos, luego, ¿cuánto fue? $77. En 5 minutos, 74. a los 6. Maestra, creo que se hizo mal a los 3 minutos, porque si se da cuenta, va bajando 3 grados. De 90 pasó 87, de 87 84, y de 84 creo que debió haber bajado a 81. Yo realmente veo la gráfica y veo 81, tal vez estoy mal. Y de 81 hacia 78, 78, 75 y así. Ok. Entonces se dan cuenta, a veces la Sí. información gráfica como tal suele confundir porque no podemos medir exactamente por lo pequeño que puede estar la diferencia. Entonces, esa observación de siempre buscar una regularidad es muy importante. Vamos a tomar esos datos. De 90 pasó a 87, luego 84. 81. Porque en la gráfica también sí se ve que no está completamente en el punto. Está un poco más arriba. después pasaría a 79, después a 77, 78, 76 y después a 73. Entonces, aproximadamente hay una diferencia de 3 grados cada minuto. La temperatura que bajó cada minuto fue la misma en los primeros 10 minutos, sí. ¿De qué manera se manifiesta este hecho en la gráfica? Justamente cuando nosotros nos vamos acercando a 10 minutos de izquierda a derecha, la temperatura va disminuyendo y el hecho de que sea una línea recta nos habla ahí de una constante, porque si no, a lo mejor habrían intervalos que son así, luego a lo mejor curvos, luego sube y luego baja. Pero si es una línea recta, quiere decir que hay una disminución constante. Muy bien. Entonces, se disminuye 3 grados centígrados cada minuto. Inciso D. La gráfica representa una variación lineal. Entramos en la parte conceptual. Cuando algo varía, puede ser
de forma constante, como este ejemplo. Cada vez que aumenta 1 minuto el tiempo, la temperatura disminuye 3 grados. Por cada minuto se disminuye 3 grados centígrados. Siempre que exista esta relación constante, hablamos de una situación que varía de forma lineal. Entonces, ¿representa una variación lineal? Sí. ¿Por qué? Porque por cada minuto siempre se disminuye 3 grados centígrados. Ahí está. Se disminuye 3 grados centígrados. Muy bien, chicos. Luego, vámonos con el inciso E. Usen la gráfica de la página anterior para completar la siguiente gráfica, de modo que muestre la variación de la temperatura de la taza de café durante los primeros 10 minutos. Y bueno, básicamente esto que nos están solicitando es lo que de forma vertical hicimos aquí, esta parte. Muchas veces funciona encontrar una regularidad cuando hacemos una tabla de números, porque ahí podemos diferenciar claramente cómo va aumentando cada cantidad. Entonces aquí nada más es pasar aquellos valores que colocamos aquí. En 1 minuto la temperatura fue de 87, en 2 minutos la temperatura de 84, en 3, 81, en 4, 79, en 5, 76 y así vamos aumentando de 3 en 3. Maestra, creo que las veces están mal. 81 menos 3 creo que da 78 y no 79. Ah, perdón, sí, aquí fue un error mío, una disculpa. Aquí debe ser 78, tienes razón. Entonces la de abajo debe ser 75 y después 72. Después, a los 7 minutos entonces, ¿cuál sería la temperatura? 69. 69. Después, 66. así es. Luego seguiría 63 y por último, 60. 60. Muy bien. Que es justamente a la temperatura en la que llegamos. Miren, aquí ya este libro nos lo señala. A los 10 minutos se llega a una temperatura de 60. Ok. Luego, escriban una expresión algebraica que represente la temperatura de la taza de café en cualquier instante dentro del periodo de los 10 minutos. ¿Qué le tendríamos que hacer al tiempo para obtener la temperatura indicada? Es como una serie. En el minuto 1 debemos obtener 87, en el minuto 2, 84, en el minuto 3, 81. Observen la relación. ¿Qué le tendríamos que hacer al tiempo para obtener en cada caso la temperatura?
Restar 3, Restarle 3. pero me vaya aumentando el tiempo. El tiempo, perfecto. A la temperatura inicial le tengo que quitar los 3 grados que aumenta conforme pasa el tiempo. Perdón, que disminuye conforme el tiempo aumenta. Entonces, esa sería la expresión algebraica. A los 90 grados, que es mi temperatura inicial, le voy a quitar los 3 grados que vaya disminuyendo conforme el tiempo avanza. Ahí está. Después nos dice, la relación entre el tiempo que transcurre y la temperatura de la taza de café es creciente o decreciente. Aquí decrece. Decrece. ¿Por qué? Conforme más aumenta el tiempo, la temperatura disminuye. Entonces, la temperatura disminuye cuando aumenta el tiempo. Bien, chicos, entonces esta es una relación lineal porque por cada minuto que aumenta siempre se disminuyen 3 unidades en cuestión de la temperatura. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy porque la sesión ya va a terminar. Por favor, hoy me entregan hasta aquí, antes del cuadro. Lo demás lo vamos a realizar en la siguiente clase para continuar con el estudio de este tipo de gráficas. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos. Hasta luego, hasta la siguiente clase. Adiós. Bueno, maestra, salga de casa. Nos vemos, chicos. Bueno, maestra, salga de casa.